¿Alguna vez te has preguntado si el amor que recibes sería el mismo si no tuvieras nada? Si de la noche a la mañana tu identidad, tu fortuna y tus recuerdos se borraran, ¿la persona que está a tu lado se quedaría? Esta es la historia de un hombre que tenía el mundo a sus pies, pero que, para encontrar la verdad, decidió escenificar su propia caída en el olvido. Una mentira peligrosa, que revelaría secretos mucho más profundos de lo que jamás podría haber imaginado. Antes de sumergirnos en este abismo de lujo y desconfianza, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo hoy. El sol de Andalucía derramaba oro líquido sobre los impecables campos de polo de Sotogrande, en España. El aire salado del Mediterráneo se mezclaba con el olor a hierba recién cortada y a cuero caro, una fragancia embriagadora de poder y privilegio. Era en este paraíso de los ultrarricos donde Adrián Montenegro reinaba, no como un rey, sino como un emperador silencioso. Sus bodegas, las bodegas Montenegro, eran legendarias. Su nombre era sinónimo de éxito y su presencia una fuerza de la naturaleza. Cada rincón de aquel lugar, desde los yates anclados en la marina hasta los caballos pura sangre que aguardaban en sus establos, parecía pertenecerle, un reflejo de su vasta e incuestionable fortuna. A sus 48 años, Adrián proyectaba una imagen de control absoluto. Su pelo oscuro, ya salpicado de hebras plateadas en las sienes, y sus ojos, de un castaño profundo, parecían capaces de ver a través de las fachadas mejor construidas. Era un hombre forjado en victorias empresariales y traiciones personales, un depredador en el mundo corporativo que aplicaba la misma lógica implacable en sus relaciones. La copa de vino tinto que sostenía, una de sus propias etiquetas premiadas, no era para celebrar, era una barrera, un objeto para ocupar sus manos mientras su mente calculaba, analizaba y, sobre todo, dudaba. Ese muro de desconfianza no había nacido de la nada. Había sido construido ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de su primer matrimonio. Isabela, su exmujer, era una obra de arte de la falsedad, una mujer cuya belleza radiante escondía una codicia voraz. El divorcio no solo había sido caro en términos financieros, sino devastador para su alma. Había descubierto mensajes en los que ella se burlaba de su ingenuidad de nuevo rico con sus amigas, detallando cómo planeaba asegurarse una porción aún mayor de su fortuna. Sus palabras: hombres como Adrián son predecibles. Basta con reflejar sus ambiciones y comen de la palma de tu mano. Resonaban en su mente como un veneno persistente, un fantasma constante. Y entonces, como un espejismo en el desierto de su vida emocional, apareció Elena, una historiadora de arte con una serenidad que desarmaba y una pasión por Goya que parecía más auténtica que cualquier declaración de amor que él hubiera oído jamás. Ella era diferente. No se deslumbraba con sus jets privados ni con los límites de sus tarjetas de crédito. Parecía más interesada en las historias detrás de los cuadros de su colección que en su valor. Elena era elegante, inteligente, y lo más sospechoso de todo, parecía amarlo por quien era. O tal vez solo era una actriz infinitamente más talentosa que Isabela, jugando una partida más larga y sofisticada. Recordaba una tarde, caminando con ella por los establos, con el olor a heno y a caballo llenando el aire. Elena acariciaba el hocico de su caballo de polo premiado, susurrándole palabras suaves al animal. «Confía en ti por completo», dijo ella, girándose hacia él con una sonrisa genuina que hizo que el cínico corazón de Adrián vacilara por un instante. En ese momento, una parte de él anhelaba rendirse, creer en esa pureza, aceptar ese amor. Pero la otra parte, la herida y vigilante, le gritaba que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Cada gesto de afecto de ella era puesto bajo un microscopio mental, cada palabra diseccionada. El detonante de su desesperado plan llegó de forma sutil, casi imperceptible. Durante una cena, Elena mencionó con admiración el legado que él estaba construyendo, no solo con el vino, sino con su mecenazgo de las artes. La palabra legado le cayó como un rayo. Era la misma palabra que Isabela usaba constantemente. La obsesión de ella con la inmortalidad a través de la riqueza.
En ese instante, la duda se transformó en una certeza fría y aterradora. Necesitaba saber la verdad, a cualquier precio. La incertidumbre era una tortura lenta, y Adrián Montenegro no era un hombre que tolerara la tortura. Él la eliminaba de forma decisiva, y si era necesario, brutal. La idea tomó forma en su mente con la precisión de una estrategia de negocios. Una amnesia, un borrado completo de su identidad. Si ya no fuera Adrián Montenegro, el magnate, sino solo un hombre confuso y vulnerable, sin memoria de su propia cuenta bancaria, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Lo cuidaría por amor o lo manipularía para tomar el control de su imperio? El próximo campeonato de polo sería el escenario perfecto. Un accidente durante el partido, una caída, un golpe en la cabeza. Era un riesgo monumental, una obra de teatro peligrosa que podía salirse de control, pero para él era la única manera de destruir la duda que lo consumía. Le confió su plan a una sola persona, su médico personal, un hombre que le debía un gran favor del pasado, atándolo a un pacto de silencio y complicidad. El médico protestó, calificando el plan de cruel y psicológicamente peligroso, no solo para Elena, sino para él mismo. Puedes destruir algo real en tu búsqueda de un fallo que tal vez ni siquiera exista, le advirtió el doctor. Pero la determinación de Adrián era inquebrantable. Estaba dispuesto a quemar su propio mundo, solo para ver qué o quién sobreviviría a las cenizas. El dolor de una nueva traición sería mucho mayor que el coste de aquella mentira. La mañana del campeonato, el cielo era de un azul cristalino, una cruel ironía para el día más oscuro que había planeado. Observó a Elena en la terraza, leyendo un libro, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. Había una belleza trágica en ella en ese momento, una inocencia que casi lo hizo echarse atrás. Sintió un nudo en la garganta, un último espasmo de su conciencia. Pero entonces la imagen de Isabela, riéndose de su ingenuidad, apareció en su mente y su corazón se endureció como el acero. El juego estaba a punto de comenzar, pero el verdadero partido, el más importante de su vida, se jugaría fuera del campo. Los caballos pura sangre galopaban sobre el césped, una sinfonía de cascos y músculos en movimiento, con el sonido del mazo de madera golpeando la bola resonando en el aire limpio de Soto Grande. Adrián jugaba con una furia controlada, cada movimiento preciso y letal, una danza peligrosa sobre la silla de montar. Para la multitud que bebía champán en las gradas, él era la personificación de la victoria, un competidor nato. Pero en su mente el partido era otro. No buscaba el gol, buscaba el momento perfecto para su caída, el instante calculado en que la tragedia escenificada se convertiría en la más convincente de las verdades, el acto de apertura de su elaborado y cruel teatro. Con una mirada fugaz, vio a Elena en primera fila, elegante con un vestido blanco, que contrastaba con el verde vibrante del campo. Se inclinaba hacia adelante en cada jugada, con las manos entrelazadas y la tensión visible en su postura. Era la imagen perfecta de una compañera devota, pero la mente envenenada de Adrián veía algo más. Veía a una actriz en su mejor papel. ¿Acaso la tensión en su rostro era miedo por su seguridad o un cálculo frío sobre lo que una lesión grave podría significar para el imperio que ella esperaba compartir algún día? Cada uno de sus aplausos sonaba en sus oídos como una mentira bien ensayada, avivando la llama de su determinación. En el tercer tiempo surgió la oportunidad. En una reñida disputa cerca de la banda, vio la ventana. Fingió un desequilibrio, un movimiento brusco como si el caballo hubiera tropezado. Su cuerpo se proyectó hacia un lado, el mazo escapando de su mano de forma dramática. Fue una caída artísticamente ejecutada, una cascada de fuerza y rendición que lo llevó al suelo con un impacto sordo y visualmente alarmante. Hércules, su caballo, entrenado para responder a sus más mínimas órdenes, se apartó dejando a su amo inmóvil sobre la alfombra verde. El silencio sobrecogido de la multitud fue la primera confirmación de que su actuación había sido convincente. El mundo a su alrededor estalló en un caos controlado. Gritos ahogados, el sonido de pasos corriendo por la hierba, las voces preocupadas de sus compañeros de equipo. Adrián permaneció tumbado, con los ojos entrecerrados, la mente fría y analítica en medio del pánico que él mismo había creado.
No sentía la hierba bajo su espalda ni el sol en su rostro. Toda su percepción estaba centrada en un único punto: la grada. Necesitaba ver su reacción, el primer instante de verdad no ensayada, el reflejo puro en su rostro antes de que tuviera tiempo de componer su máscara para el público. La verdad, creía él, estaba en ese primer segundo. Y entonces la vio. Elena no estaba simplemente bajando las escaleras. Se estaba precipitando por ellas, con el vestido blanco ondeando tras ella como una bandera de rendición. Su rostro, antes sereno, estaba contraído en una máscara de puro terror. No había cálculo allí, no había sofisticación, solo existía el miedo primitivo y visceral de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. Empujaba a la gente, ignorando las llamadas con los ojos fijos en él. Por una fracción de segundo el corazón de Adrián se encogió con un gélido arrepentimiento. Aquella expresión parecía dolorosa, insoportablemente real. La llegada de los paramédicos convirtió la escena en un borrón. Voces urgentes, el contacto frío de unas manos en su cuello, la sensación de ser colocado con cuidado en una camilla. Se entregó al papel de hombre inconsciente, dejando que su cuerpo se volviera pesado y sin respuesta. El viaje en la ambulancia fue una tortura silenciosa. Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sus lágrimas caían sobre los dedos de él, sus sollozos llenaban el pequeño espacio. Podía sentir el temblor de su cuerpo, la sinceridad de su angustia, y aún así, la voz de Isabela en su memoria susurraba: «Las mejores actrices lloran con más convicción». En el hospital privado, la farsa continuó con una eficiencia impecable. La suite era lujosa, más parecida a un hotel de 5 estrellas que a la habitación de un enfermo. Su médico, el doctor Ramos, ya había preparado el terreno, hablando de traumatismo cráneoencefálico severo y posibles complicaciones neurológicas. Adrián permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando la conversación ansiosa que tenía lugar fuera. La voz de Elena estaba quebrada, llena de preguntas aterradoras que el doctor Ramos respondía con una gravedad ensayada, cada palabra un ladrillo más en la construcción de aquella elaborada mentira. Era hora de despertar. Soltó un gemido bajo, moviendo la cabeza lentamente sobre la almohada. Inmediatamente, Elena estuvo a su lado con el rostro pálido y surcado por las lágrimas. «¿Adrián? Cariño, has despertado», susurró con la voz cargada de un frágil alivio. Él parpadeó, dejando que sus ojos vagaran por el techo, por las paredes blancas, y finalmente se posaran en ella. La miró fijamente durante un largo momento, reuniendo toda su fuerza de voluntad para mostrar la mirada más vacía y desconocida de la que era capaz. La pequeña chispa de esperanza en el rostro de ella comenzó a flaquear, reemplazada por una nueva y terrible confusión. Tragó saliva, humedeciéndose los labios como si requiriera un gran esfuerzo. Su voz salió ronca, un susurro débil, pero las palabras fueron como un disparo en el silencio de la habitación. «Perdona, pero ¿quién eres? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy?» Vio el impacto de aquellas palabras en ella. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El color se desvaneció por completo de su rostro, y su mano, que sostenía la de él, se aflojó por un instante, como si hubiera recibido una descarga. Era la expresión de alguien que no solo veía a un ser querido herido, sino que, de repente, se había convertido en una completa extraña para él. El doctor Ramos entró en la habitación en ese preciso instante, en el momento justo. Con una expresión sombría se acercó, realizó una breve evaluación y confirmó el peor temor de Elena. El trauma ha causado una amnesia retrógrada severa. Parece que no tiene ningún recuerdo de su vida, de su trabajo, ni de usted. El médico entonces se retiró, dejándolos solos tras aquella devastadora sentencia. Adrián la observaba, el depredador fingiendo ser la presa. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una cruel expectación. La función había comenzado. Él era un lienzo en blanco, y ahora por fin descubriría qué pintaría Elena en él. El silencio que se instaló en la habitación era más pesado que cualquier palabra. Adrián observaba a Elena, registrando y archivando en su mente cada microexpresión de su rostro. La vio pasar por el shock inicial, por la negación muda, hasta que algo cambió en sus ojos. La fragilidad dio paso a una chispa de determinación,
una fuerza silenciosa que pareció echar raíces en el suelo del hospital. Respiró hondo, enderezó los hombros y en ese momento dejó de ser la víctima de la situación para convertirse en su guardiana. La transformación fue sutil, pero para Adrián, que la estudiaba como un científico a una célula extraña, fue absolutamente fascinante y profundamente sospechosa. Se acercó de nuevo a la cama, con movimientos lentos y deliberados para no asustarlo. Se sentó en el borde de la silla, inclinándose ligeramente hacia adelante, con la voz convertida en un susurro tranquilo y melodioso, como si intentara calmar a un animal asustado. «Me llamo Elena», dijo, y él pudo ver el esfuerzo que le costó mantener la voz firme. «Sé que estás confundido y asustado, pero no estás solo. Nosotros estábamos juntos. Y voy a quedarme aquí contigo, pase lo que pase». La promesa era perfecta, las palabras exactas que un hombre en su posición desearía oír. Era un guión impecable. Las horas siguientes se desarrollaron a un ritmo lento y cuidadoso. Elena intentaba, con una paciencia infinita, llenar el vacío de su mente. Le enseñaba fotos del móvil. Él en su viñedo con el sol poniente dorando las viñas. Él con su caballo, Hércules. Ellos dos, sonriendo en un barco en la costa. Para cada imagen ella contaba una pequeña historia, sin carga emocional, solo hechos simples, como si estuviera construyendo los cimientos de una casa que se había derrumbado. Su dedicación era total, su presencia una constante tranquilizadora. Adrián se sentía como un juez, presenciando una defensa perfectamente articulada, y eso lo dejaba cada vez más inquieto. Entonces llegó la primera fisura. El móvil de Elena vibró y ella se apartó, yendo hacia el pasillo para contestar y cerrando la puerta casi por completo. El oído de Adrián se agudizó, concentrado en captar cualquier fragmento. Escuchó su voz, baja y urgente, tensa de una forma que no lo estaba con él. «No, ahora es imposible. Escúchame, el plazo se está agotando. Necesito más tiempo, solo un poco más de tiempo». Las palabras desprovistas de contexto eran como piezas de un rompecabezas siniestro. «Plazo, imposible». Adrián sintió un escalofrío. Era el sonido de un negocio, de una transacción, no de una conversación personal. Cuando volvió a la habitación, había una sombra en sus ojos que su sonrisa forzada no lograba ocultar. «Disculpa, era del trabajo», mintió, y él supo que era mentira. Solo algunas cosas que resolver. La evasiva fue como un foco que iluminó sus sospechas. Su actuación era casi perfecta, pero esa llamada había sido un error, un desliz que revelaba la existencia de un mundo oculto, un conjunto de prioridades que no lo incluían. Se aferró a ese fallo, a esa prueba de que su desconfianza no era paranoia, sino un instinto de supervivencia agudo y justificado. Más tarde, una visita inesperada rompió la monotonía del hospital. Héctor, el jefe de los establos, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas, cuya lealtad a la familia Montenegro era más antigua que el propio Adrián. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas al ver a Adrián en aquel estado. Se acercó a la cama, y el olor a cuero y tierra invadió el ambiente estéril, y apretó el hombro de Adrián con una fuerza reconfortante. «Patrón», su voz era ronca por la emoción, «saldrá de esta». Es fuerte como los toros de Andalucía. Héctor se giró entonces hacia Elena, quitándose el sombrero en un gesto de profundo respeto. «Señorita Elena, gracias por estar aquí. No podría tener una guardiana mejor. El amor de una buena mujer es el recuerdo más fuerte que existe, más fuerte que cualquier golpe». Las palabras del viejo y leal empleado golpearon a Adrián de forma inesperada. Héctor, que podía oler la deshonestidad a 1 kilómetro de distancia, creía en ella sin reservas. ¿Acaso la astucia de Elena era tan grande como para engañar incluso al más fiel de los hombres? ¿O era él, Adrián, el único que no podía ver la verdad? La visita de Héctor lo dejó afectado, con una mezcla de culpa por engañar a su viejo amigo y una rabia creciente porque Elena lo hubiera manipulado tan bien. Usó esa confusión para profundizar su actuación. Se volvió más retraído, más asustado, rechazando la comida que ella le ofrecía con paciencia, poniendo a prueba los límites de su compasión. Necesitaba que ella fallara. Necesitaba una prueba irrefutable para poder justificar la crueldad de su propio juego, para poder decirse a sí mismo,
que no había destruido nada real, sino que solo había expuesto una farsa bien construida. Al caer la noche, mientras la luz del día se desvanecía, el móvil de Elena sonó con un nuevo mensaje. Adrián la observó leer. El color desapareció de su rostro al instante, reemplazado por una palidez alarmante. Miró la pantalla, luego a él con el pánico y la indecisión librando una batalla en sus ojos. «Adrián», empezó tropezando con el nombre, como si aún no estuviera acostumbrada a hablar con un extraño. «Yo necesito salir. Es urgente e inaplazable. Te juro que volveré lo más rápido que pueda». La enfermera de noche se quedaría con él, le aseguró. Se inclinó, depositó un beso rápido en su frente, un gesto que pareció automático y culpable, y salió de la habitación apresuradamente, sin ofrecer ninguna otra explicación. Adrián se quedó solo, con el sonido de la puerta al cerrarse resonando en el silencio. Inaplazable. La palabra giraba en su mente. ¿Qué podía ser tan urgente como para hacerla abandonar a un hombre que, a todos los efectos, había vuelto a nacer ese día, vulnerable y sin memoria? La llamada secreta, el plazo, la salida misteriosa. Las piezas encajaban, formando una imagen clara y sombría en su mente. La verdadera Elena estaba saliendo por fin de las sombras, y él estaría esperando. Las horas que siguieron a la marcha de Elena fueron las más largas de la vida de Adrián. Solo en la quietud aséptica de la habitación del hospital, cada pitido de los monitores parecía burlarse de él. Un reloj que medía su propia estupidez por haber creído, ni por un segundo, en la sinceridad de ella. Repasaba la escena en su mente, la llamada tensa, la palidez de su rostro, la frágil excusa de algo inaplazable. La narrativa en su cabeza ya estaba escrita, un guión de traición que él mismo protagonizaba como la víctima. Se alimentaba de ese dolor fabricado, pues era preferible a la terrible posibilidad de estar equivocado y de que fuera él. Al fin y al cabo, el único villano regresó mucho después de la medianoche, con el aspecto de ser la personificación del agotamiento. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y un mechón de pelo le caía sobre la frente, como si hubiera pasado horas caminando bajo la brisa fría de la noche. Se disculpó con la voz quebrada, hablando de una emergencia familiar repentina y complicada que no podía ignorar. La excusa era plausible, lo suficientemente genérica como para ser incuestionable, pero para Adrián, esa falta de detalles era la propia confesión. ¿Una emergencia familiar o una reunión con un cómplice para ajustar los detalles de un plan mayor? Él la observaba con la frialdad de un juez, ofreciéndole un consuelo ensayado. Al día siguiente, para ayudarle a reconectar, Elena trajo una maleta con algunas de sus pertenencias de la mansión. Ropa cómoda, sus libros favoritos, una tablet. Con un cuidado meticuloso, comenzó a colocar los objetos en la habitación. Entre las prendas de cachemir y las ediciones de tapa dura, Adrián divisó una carpeta de cuero oscura, con un cierre metálico. Parecía un portafolio de negocios, un objeto totalmente incongruente con la situación. ¿Por qué traer documentos para un hombre que apenas recordaba su propio nombre? Su curiosidad, disfrazada de confusión, hizo que ella se diera cuenta de su mirada. Ella pareció tensa por una milésima de segundo. Un destello de pánico en sus ojos, antes de que la máscara de serenidad volviera a su sitio. «Ah, ¿esto?», dijo ella, con una risa forzada que no llegó a sus ojos. «No es nada, cariño. Solo unos papeles de mi trabajo que necesitaba revisar. No te preocupes por eso». Guardó la carpeta rápidamente en el cajón de la mesilla de noche, como si escondiera un arma. La mentira fue tan obvia, tan insultante en su simpleza, que Adrián sintió un triunfo amargo. Ella estaba mezclando sus negocios con la tragedia de él, justo delante de sus narices. 2 días después, Adrián recibió el alta. El viaje de vuelta a su finca fue una experiencia extraña y surrealista. Él, el arquitecto de aquel imperio, fingía ver por primera vez las sinuosas carreteras que llevaban a su casa, las imponentes puertas de hierro con el monograma M de los Montenegro, la fachada de la villa que se extendía como un palacio bajo el sol andaluz. Elena lo narraba todo con voz suave, actuando como una guía turística por la vida que él mismo había construido. Cada palabra suya era como un clavo más en el ataúd de su confianza, reforzando la imagen de una usurpadora paciente y metódica.
La vida en la mansión era una jaula de oro. Era un extraño en su propia casa, un fantasma que deambulaba por pasillos que deberían serle familiares. Elena asumió el control de todo con una eficiencia notable. Gestionaba a los empleados, que lo miraban con una mezcla de lástima y reverencia. Filtraba sus llamadas y sus visitas con la excusa de protegerlo del estrés. Pero Adrián veía la verdad detrás de ese cuidado protector. Lo estaba aislando, cortando sus conexiones con el mundo exterior para poder operar en la sombra, consolidando su poder sobre el imperio de él, sin interferencias. Con una dedicación conmovedora, ella intentaba usar el arte para despertar sus recuerdos. Pasaban horas en la galería de la mansión, un espacio que albergaba una de las colecciones privadas más importantes de España. Hablaba de las pinceladas de Velázquez, del tormento en los grabados de Goya. Su pasión y conocimiento eran innegables, pero Adrián no veía a una historiadora de arte. Veía a una tasadora. Cada comentario sobre la procedencia de una obra, cada detalle sobre la importancia de un cuadro, sonaba como un cálculo de valor. No estaba enseñando, estaba haciendo un inventario de sus futuros activos. El detonante de la confirmación llegó en una noche lluviosa. Fingiendo haberse quedado dormido en el sofá de la biblioteca, la observó por el rabillo del ojo. Abrió su portátil, creyendo que él dormía. Su concentración era total. Sus dedos volaban sobre el teclado. Él se inclinó sutilmente, lo justo para entrever la pantalla. Era la página web de una famosa casa de subastas de Madrid. Y en la página, en un lugar destacado, estaba la imagen de una obra barroca, un estudio de ángeles que él reconocería en cualquier parte. Era una pintura rara que estaba en su despacho privado. La sangre de Adrián se heló. La prueba estaba allí. Estaba investigando el valor de su colección para venderla. El experimento se había convertido en su realidad. Ya no actuaba como un amnésico. Se sentía como uno, un hombre despojado de todo, observando impotente cómo una depredadora se preparaba para dar el golpe. Cada gesto de cariño, por su parte, le resultaba ahora repulsivo. Cada palabra de consuelo, una sentencia. El beso de buenas noches que ella le daba parecía el toque helado de la muerte. Ya no intentaba descubrir la verdad. En su mente ya la había encontrado. Ahora solo esperaba el momento adecuado para su venganza, para arrancarle la máscara y exponer el fraude ante el mundo. Aquella misma noche, atormentado por el insomnio y la rabia, deambuló por la silenciosa mansión. La puerta de su despacho principal, que Elena mantenía cerrada con llave para no sobrecargarlo con las presiones del trabajo, estaba entreabierta. Un fallo en su seguridad, una invitación del destino. Empujó la puerta y entró. La luz de la luna se colaba por los altos ventanales, iluminando la gran mesa de caoba. Y allí, abierta, estaba la carpeta de cuero oscura. Se acercó, con el corazón martilleándole en las costillas. Dentro, entre varios documentos, estaba el catálogo de la casa de subastas y la correspondencia con un nombre que le revolvió el estómago. Alejandro Vargas, un marchante de arte, conocido por su falta de escrúpulos y por hacer desaparecer valiosas obras de arte en colecciones privadas. El descubrimiento en el despacho lo cambió todo. Adrián sentía una calma gélida, la serenidad escalofriante de quien ha visto confirmadas sus peores sospechas. La duda que antes era una tortura, ahora daba paso a una certeza que lo llenaba de un poder sombrío. El juego ya no consistía en descubrir la verdad, sino en controlar el final. Ahora era el director y el actor principal en una obra de venganza, y cada gesto de Elena formaría parte del guión que él escribiría para su caída. Dejó de buscar fallos en su actuación y empezó a darle oportunidades para que se ahorcara con la propia soga de la codicia que él estaba seguro de que ella sostenía. Su actitud hacia ella se transformó. La confusión vulnerable dio paso a una desconfianza irritable, una hostilidad que disfrazaba como un síntoma de su condición. Olvidaba selectivamente las cosas que ella le contaba, forzándola a repetirse incansablemente. La cuestionaba con una inocencia fingida que apenas ocultaba el veneno detrás de las palabras. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ya le preguntaba. Ahora no soy nada para ti. ¿Qué esperas ganar realmente con esto? Se apartaba cuando ella intentaba tocarlo, observando con una satisfacción cruel
el dolor que aparecía en los ojos de ella, interpretándolo no como pena, sino como la frustración de que su plan estuviera tardando más de lo esperado. Elena, por su parte, veía aquel comportamiento como una llamada de auxilio. Para ella, la rabia y la sospecha de él eran manifestaciones trágicas de la pérdida de su identidad, la frustración de un hombre poderoso atrapado en una mente que ya no reconocía. Leía artículos sobre lesiones cerebrales. Hablaba con el doctor Ramos, quien, con la conciencia intranquila, le aconsejaba tener aún más paciencia y redoblaba sus esfuerzos. Cada acto de frialdad de él era respondido con una calidez aún mayor. Su incansable amabilidad frente a la hostilidad de él era, para Adrián, la prueba definitiva de su maestría en la manipulación, una actuación digna de premios. Héctor, el viejo jefe de los establos, observaba la dinámica de la pareja con el corazón encogido. Veía al patrón que amaba como a un hermano menor transformarse en un hombre amargado y asustado, y veía a la joven por la que sentía un inmenso respeto desgastarse cada día, con la luz de sus ojos apagándose bajo el peso de aquella prueba. Incapaz de presenciarlo pasivamente, decidió intervenir, no para confrontar a Adrián, a quien consideraba enfermo, sino para ofrecer una palabra de consuelo a la única persona que parecía mantener aquel mundo a flote. Elena. La encontró cerca de los boxes de los caballos, donde ella buscaba un momento de paz. Desde la ventana de la biblioteca, que daba a los establos, Adrián los vio. Una figura alta y exhausta, conversando con el hombre bajo y robusto. Su instinto de depredador se apoderó de él. Entornó la ventana, lo suficiente para que el viento de la tarde le trajera fragmentos de la conversación, un espía en su propia casa. Necesitaba oír. Necesitaba una prueba más, un clavo más para el ataúd que construía para ella en su mente. El escenario era perfecto. La cuidadora devota y el empleado leal, intercambiando confidencias que él no debía escuchar. La voz grave y preocupada de Héctor llegó primero, cargada de una sinceridad que Adrián envidiaba. «¿Sabes? La señorita necesita cuidarse también. Lleva el mundo sobre sus hombros. No sé qué sería de él sin su fuerza. No es el mismo hombre, pero su lealtad lo traerá de vuelta». Adrián esperó, conteniendo la respiración a que ella respondiera. Y su respuesta llegó, la voz de Elena temblorosa de cansancio y emoción. «Gracias, Héctor. Yo solo. Solo necesito un poco más de tiempo. Estoy tan cerca. Si consigo lo que estoy buscando, todo este sufrimiento habrá merecido la pena. Tan cerca». La frase explotó en la mente de Adrián, borrando cualquier resquicio de duda. ¿Cerca de qué? Cerca de cerrar el trato con el ladrón de arte Alejandro Vargas, cerca de tener acceso legal a sus fondos. La confesión no podría haber sido más clara. Aquel sufrimiento era solo el precio que estaba dispuesta a pagar por la recompensa final. La lealtad que Héctor veía era una farsa. La fuerza era la de la ambición. Cerró la ventana lentamente, con el corazón convertido en una piedra de hielo. La conversación que debería haberle traído paz selló el destino de ella en su mente. La prueba final, la más descarada de todas, llegó a la mañana siguiente. Adrián la observaba desde las sombras del pasillo, un punto ciego que le daba visión de la gran galería. La vio entrar en la sala con una fría determinación, sus pasos resonando en el mármol. No miró ninguna otra obra. Fue directa a una pintura pequeña, un óleo sobre lienzo de Joaquín Sorolla que retrataba una escena de playa. Era una obra de valor incalculable, no solo en euros, sino en sentimiento. Había sido la pintura favorita de su difunta madre, con una delicadeza y precisión que delataban familiaridad. Las manos de Elena, las mismas manos que lo cuidaban, descolgaron la obra maestra de la pared. No la manipuló como una ladrona común, con prisa y nerviosismo. La trató con la reverencia de una conocedora, de una profesional, lo que para Adrián era aún más aterrador. Colocó la pintura sobre una mesa y la envolvió cuidadosamente en una tela de terciopelo, un paquete discreto para un tesoro inconmensurable. Su calma era la de quien ejecuta un plan largamente meditado. Con la pintura envuelta bajo el brazo, Elena se giró y caminó hacia la salida de la galería, pasando a pocos metros de donde Adrián se escondía, con el corazón martilleándole un ritmo furioso en el pecho. Lo estaba haciendo. A plena luz del día,
Estaba robando el alma de aquella casa, el legado de su madre. La rabia que había mantenido contenida durante días, la furia que había disfrazado de confusión y dolor, finalmente rompió todas las barreras. La prueba había terminado, el veredicto estaba dictado, y la sentencia sería ejecutada por él. Salió de las sombras con pasos silenciosos, siguiéndola. La farsa estaba a punto de terminar en una explosión de verdad y furia. La furia de Adrián era una cuchilla fría y afilada en su mente. Se movió con la precisión silenciosa de una pantera, dándole instrucciones a su chofer para que siguiera el coche de Elena a una distancia prudencial. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el abismo que él sabía que se abriría entre ellos. En su imaginación, ensayaba la escena una y otra vez, el momento en que le arrancaría la máscara, la expresión de shock y derrota en su rostro cuando se diera cuenta de que las tornas habían cambiado y que la presa, en realidad, siempre había sido el cazador. Saboreaba la anticipación de ese momento, una venganza que creía justa y merecida. El camino que ella tomó no lo llevó a un banco suizo o a una glamurosa casa de subastas en Madrid. En lugar de eso, se dirigió hacia las callejuelas históricas de Jerez de la Frontera, un laberinto de edificios encalados y balcones de hierro forjado. El coche se detuvo ante una fachada discreta, casi anónima, de un edificio antiguo. Una pequeña placa de latón envejecido junto a la puerta de madera maciza decía: Vargas, Restauración de Arte. El nombre golpeó a Adrián como un puñetazo en el estómago. Alejandro Vargas, el marchante, el cómplice. La prueba final e irrefutable. No solo estaba vendiendo, estaba conspirando con el mismo hombre que había descubierto en sus documentos. Con un gesto seco para que el chofer esperara, Adrián se bajó del coche. El aire de la tarde estaba cargado con el olor dulzón del Jerez de las bodegas cercanas, pero para él era el olor a traición. Empujó la pesada puerta de madera, que se abrió con un crujido, y entró. El interior era un santuario silencioso y polvoriento, bañado por la luz dorada que se colaba por un alto tragaluz. El olor a aguarrás, aceite de linaza y madera vieja era casi asfixiante. Varios caballetes sostenían lienzos en distintas fases de reparación, como pacientes en un quirófano para obras de arte. La encontró al fondo del taller. Elena estaba de espaldas a él, junto a un hombre mayor de pelo canoso y gafas de montura fina, que examinaba algo sobre una gran mesa de trabajo. Era Alejandro Vargas, exactamente como en las fotos que Adrián había visto. Con una delicadeza reverente, Elena terminaba de desenvolver la pintura de Sorolla. La escena era perfecta en su sordidez. La ladrona presentando el fruto de su robo a su maestro, el experto en hacer desaparecer tesoros. La calma y la complicidad entre los dos eran la confirmación definitiva de que no estaba loco. No anunció su presencia con un grito. Dejó que el sonido de sus zapatos caros sobre el viejo suelo de madera hiciera el trabajo. El sonido resonó en el silencio del taller, agudo y fuera de lugar. Elena y Vargas se giraron simultáneamente, con los rostros congelados en una expresión de puro shock. Los ojos de Elena se abrieron como platos, y el color huyó de sus mejillas. Verlo allí de pie, lúcido y con una tormenta en los ojos, era un imposible, una aparición que su mente no podía procesar. Dio un paso atrás, llevándose instintivamente la mano a la boca. Una pintura magnífica, ¿no crees? La voz de Adrián cortó el aire, fría y precisa como un bisturí. A mi madre le encantaba. Su valor sentimental es incalculable. Dio unos pasos hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella, ignorando por completo la presencia de Vargas. Pero supongo que, para vosotros, el valor de mercado es lo que realmente importa. Dime, Elena, ¿cuánto te ha ofrecido el señor Vargas por el legado de mi madre? Espero que hayas negociado un buen precio por tu traición. El shock en el rostro de Elena dio paso a una confusión profunda y aterrorizada. ¿Adrián? ¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta aquí? No deberías estar descansando. El médico dijo... La preocupación en su voz era tan convincente que por un segundo él casi flaqueó. Pero la imagen de la pintura sobre la mesa, fuera de su sitio, reavivó su furia. ¿Descansando? Mientras saqueas mi casa, mientras finalizas tus planes. No, querida, se acabó el juego. Lo sé todo. Se acercó más, cada palabra una acusación calculada,
disparada para dar en el blanco. Sé lo de la llamada sobre el plazo en el hospital. Sé lo de esta carpeta, gesticuló con desprecio, y sobre tu asociación con el infame señor Vargas. Oí tu conversación con Héctor, sobre cómo estabas tan cerca de conseguir lo que querías. Ha sido una actuación brillante, Elena, de verdad digna de una actriz galardonada. Me has engañado a mí, has engañado a mis empleados, pero se ha acabado. Elena lo miraba fijamente, con la boca entreabierta, la mente luchando por seguir el torrente de acusaciones y el drástico cambio en su comportamiento. ¿Asociación? ¿Juego? ¿De qué estás hablando? No lo entiendo, balbuceó las palabras muriendo en su garganta. Pero entonces su mirada se clavó en la de él. La mirada vacía y confusa del amnésico había desaparecido. En su lugar estaba la inteligencia afilada, la memoria implacable y la frialdad calculadora del hombre del que se había enamorado y al que había llegado a temer. La verdad la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Un susurro se escapó de sus labios, una epifanía horrible que reescribía las últimas semanas de su vida. «Tú», dijo con la voz temblorosa, mientras el puzzle se montaba en su mente con una claridad devastadora. «¿Te acuerdas? Todo este tiempo, cada palabra, cada día, te acordabas». Adrián no lo negó. En su lugar, una sonrisa lenta y desprovista de cualquier calidez se extendió por sus labios, la confirmación más cruel de todas. «Me acuerdo de cada una de tus mentiras, Elena. La amnesia fue el escenario. Fue la prueba para ver tu verdadera naturaleza. Y tú no solo has suspendido, te has revelado de forma espectacular». La confesión de Adrián quedó suspendida en el aire polvoriento del taller, absorbiendo todo el sonido y el calor del ambiente. Para Elena, la acusación de robo, que momentos antes parecía ser la cosa más terrible del mundo, simplemente se disolvió, volviéndose insignificante ante aquella monstruosa revelación. El hombre por el que había llorado, por el que había rezado, al que había dedicado cada segundo de vigilia, no existía. En su lugar había un actor, un espía que la observaba desde una cama de hospital, tomando notas mentales, juzgando cada lágrima, cada gesto de cariño. El dolor que sintió fue algo físico, una punzada aguda en el pecho, como si el corazón se le estuviera partiendo en dos. Sin embargo, el shock inicial dio paso a una oleada de furia fría y purificadora. Su voz, cuando finalmente la encontró, no era la de una víctima, sino la de una jueza. «¿Una prueba?», repitió la palabra sonando absurda y profana. «¿Tienes alguna idea de lo que han sido estas últimas semanas? ¿Del miedo a contestar el teléfono y oír lo peor? ¿De las noches en las que apenas dormí, solo escuchando tu respiración para asegurarme de que seguías ahí? Todo eso, toda esa agonía, ¿fue tu entretenimiento? ¿Un espectáculo para satisfacer tu paranoia enfermiza?» Antes de que Adrián pudiera articular una defensa, el hombre mayor, Alejandro Vargas, dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre los dos. Su postura era la de un académico, no la de un criminal. «Señor Montenegro, con todo el respeto, usted está partiendo de una presunción catastrófica», dijo con voz tranquila y ponderada. «No soy el marchante de arte que su imaginación ha pintado. Soy un historiador y experto en conservación. Y la señorita Elena, lejos de ser una ladrona, es una de las restauradoras con más talento que he conocido. No ha venido aquí a vender nada». Adrián soltó una risa amarga, un sonido desprovisto de humor. «Por favor, ahórreme sus actuaciones. Su nombre es conocido en toda Europa por hacer desaparecer colecciones». Vargas lo interrumpió, no con agresividad, sino con la tranquila autoridad de quien domina la materia. «Mi nombre es conocido por ser el mayor experto mundial en la obra del pintor modernista Santiago Rusiñol. Fue por eso y solo por eso que Elena me buscó. El asunto que nos ha traído aquí es de descubrimiento, no de comercio». Fue Elena quien retomó la palabra, con la fuerza creciendo en su voz a cada sílaba. Señaló el paquete sobre la mesa. «No estaba robando la pintura de tu madre, Adrián. Nunca lo haría. La he traído aquí para salvarla. Para salvar mi propia historia, que por una cruel ironía del destino, estaba escondida en la tuya». La afirmación era tan extraña, tan contraria a todo lo que él había concluido, que lo dejó momentáneamente sin palabras, forzándolo a escuchar en contra de su voluntad, con la dignidad de quien finalmente revela una carga
que ha llevado toda una vida, comenzó su historia. Habló de su familia, los Vega, que antes de la Guerra Civil Española eran mecenas de las artes en Barcelona. Habló sobre la obra maestra de la colección de su abuelo, una pintura de Santiago Rusiñol llamada Crepúsculo en Aranjuez, una pieza que era el corazón y el alma del legado de su familia. Una pintura que fue robada durante el caos del régimen de Franco, desapareciendo sin dejar rastro, llevándose con ella la fortuna y el espíritu de los Vega. La misión de su vida, explicó, no había sido encontrar un marido rico, sino encontrar aquella pintura. Por eso se había convertido en historiadora de arte. Por eso se había especializado en restauración con su mentor, Alejandro Vargas. Años de investigación la llevaron a una audaz teoría. La pintura no había sido vendida, había sido ocultada. Era una práctica común en la época, pasar obras maestras de contrabando, pintando una escena de menor valor por encima. Una obra de arte escondida a plena vista, esperando que alguien con los conocimientos adecuados la encontrara. Y entonces ella asestó el golpe de gracia, la verdad que destruiría el mundo de Adrián. Mi investigación, mis contactos, todo me llevó a la colección de tu padre. Compró esta pintura de Sorolla a principios de los años 80, de una galería con un historial dudoso. Los análisis de pigmento que hice a partir de fotografías de alta resolución, la textura inusual del lienzo, todo apuntaba a lo imposible. La obra maestra de mi familia, mi legado Adrián, está ahí, escondida debajo de la pintura favorita de tu madre. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron de una forma completamente nueva y devastadora. La carpeta de cuero no contenía un plan para robarle, sino décadas de su investigación y los documentos legales para reclamar su herencia. La llamada sobre el plazo era con sus abogados, sobre la prescripción del delito de robo de arte. Su salida urgente del hospital había sido para encontrar a un antiguo contacto de su padre, un galerista jubilado que, en su lecho de muerte, confirmó que la pintura de Sorolla tenía un secreto. Ella no estaba intentando robar su futuro. Estaba intentando desesperadamente recuperar su pasado. Adrián se quedó paralizado en medio del taller. El aire parecía enrarecido, difícil de respirar. Cada pilar de su certeza, cada prueba de su acusación, cada gramo de su furia justificada, todo se convirtió en polvo y vergüenza. Miró el rostro de Elena, ahora bañado en lágrimas de rabia y de un dolor antiguo que él había profanado. Miró la pintura sobre la mesa, ya no un objeto de hurto, sino un posible palimpsesto de dos historias, dos familias, dos tragedias. No había desenmascarado a una estafadora, había torturado psicológicamente a una mujer inocente que luchaba por lo único que le quedaba. Él no era la víctima, era el monstruo. Un silencio pesado y cargado de vergüenza llenó el taller. Adrián se quedó paralizado, con las acusaciones de Elena resonando en su mente como un coro de condena. La miró a la cara, un mapa de dolor y fuerza que nunca antes había visto, y se dio cuenta de que en todo su meticuloso análisis, en toda su búsqueda de engaño, él nunca la había visto de verdad. La había mirado, pero nunca la había visto. Solo había visto el reflejo de sus propias heridas, la sombra de su propia desconfianza. Había construido una villana en su mente para no tener que enfrentarse al tirano que vivía dentro de él. La arrogancia, la certeza, la furia justiciera, todo se desvaneció, dejando atrás solo una vergüenza hueca y asfixiante. Por primera vez desde que era un joven que luchaba por construir su imperio, Adrián Montenegro se quedó sin palabras, sin estrategias, sin defensas. Cada disculpa que pudiera formular sonaría como un insulto más. Cada justificación sería solo otra prueba de su crueldad. «¿Qué, Elena? Yo...» Empezó con un hilo de voz, pero las palabras murieron en su garganta. Pedir perdón por un terremoto parecería un insulto a la devastación que había causado. Elena no le dio la oportunidad de continuar. Lo miró y por primera vez no había amor ni rabia, ni siquiera pena en sus ojos. Había un vacío gélido, el espacio que deja algo que se ha roto de forma irrevocable. «No hay nada que puedas decir, Adrián», dijo ella con la voz firme como el cristal. «No solo has violado mi confianza, has tomado mi amor, mi cariño, mi preocupación más genuina, y los has convertido en pruebas para un crimen que no cometí.
Me has sentado en el banquillo de los acusados por amarte. Eso no tiene perdón. Con una determinación que lo excluyó de su universo, le dio la espalda. El gesto fue más elocuente y doloroso que cualquier grito. Se giró hacia Alejandro Vargas, y su voz al dirigirse al viejo maestro estaba imbuida de un nuevo propósito, de una potestad que ella recuperaba para sí misma. «Alejandro, por favor», dijo con una claridad inquebrantable, «prepara el reflectoscopio de infrarrojos y la máquina de rayos X. He esperado toda mi vida este momento. Necesito saber la verdad». «¿Ahora?» En aquel instante Adrián se convirtió en un fantasma en su propio drama. La historia ya no iba sobre él y su prueba. Nunca lo había hecho. La verdadera historia siempre había sido la de ella, la de su búsqueda, la de su herencia. Él era solo un obstáculo cruel, un desvío doloroso en su camino. Verla retomar las riendas de su misión, con una determinación que él mismo había intentado aplastar, fue la más profunda de las humillaciones. No era el centro de su mundo. Era solo un espectador no deseado en el momento más importante de su vida. Alejandro Vargas, con una mirada de profunda decepción dirigida a Adrián, asintió solemnemente a Elena. Se movió para preparar los complejos equipos, y el bajo zumbido de una máquina al encenderse llenó el silencio, señalando el inicio de un proceso del que Adrián no formaría parte. Estaba siendo expulsado tácitamente. Su presencia era una contaminación en un ambiente que ahora era de descubrimiento y quizás de sanación para ella. Quedarse allí sería una profanación, un acto más de su egoísmo arrollador. Sabía que tenía que marcharse. Se dio la vuelta y caminó hacia la pesada puerta de madera. Cada paso resonaba en el suelo, el sonido amplificado por el tenso silencio. Era el paseo de la vergüenza, la retirada de un hombre que había entrado en aquel taller como un dios vengador y salía como un reo condenado por su propia conciencia. No habría juicio, pues él ya se había sentenciado. La soledad que lo esperaba fuera sería su cárcel, y los recuerdos del dolor que había causado serían sus guardianes. Al llegar a la puerta, no pudo resistirse a echar una última mirada hacia atrás. Elena no lo miraba. Tenía los ojos fijos en la pintura, que ahora reposaba bajo la luz de una lámpara de análisis. Su mano flotaba sobre el lienzo, sin tocarlo, como si pudiera sentir la presencia de la obra de su abuelo a través de las capas de pintura y tiempo. Estaba en su propio mundo, un mundo de esperanza e historia, un mundo donde él, Adrián, ya no existía. Había conseguido borrarse de la vida de ella de una forma mucho más eficaz que cualquier amnesia fingida. Salió a la luz cegadora de la tarde de Jerez, con el aire cálido y el olor a vino que parecían burlarse de su tormento interior. Se sentía vacío, desollado, la armadura de arrogancia y control arrancada de forma brutal, exponiendo al hombre pequeño y asustado que siempre había existido debajo. Partió en busca de un monstruo, decidido a demostrar que el mundo era un lugar oscuro y traicionero, y al final lo demostró. Pero el monstruo era él, siempre lo había sido. Dentro del coche, en un silencio sepulcral, su móvil vibró. Era el doctor Ramos, probablemente llamando para saber el resultado de la catástrofe que había ayudado a crear. Adrián lo ignoró. Una segunda vibración, esta vez un mensaje. Con manos temblorosas miró la pantalla. Era de Elena. El mensaje contenía una única frase, una sentencia final que sellaba su destino con una elegancia cruel y devastadora. «He encontrado mi legado. Espero que puedas vivir con lo que le has hecho al tuyo». No era un adiós. Era una maldición. Era un exilio del que sabía, con absoluta certeza, que jamás podría regresar. Pasaron semanas, quizás meses. El tiempo en Sotogrande perdió el significado para Adrián, convirtiéndose en una sucesión de días soleados y noches largas y oscuras que afrontaba con la compañía de whisky y fantasmas. La mansión, antes un símbolo de su poder, se había transformado en un mausoleo para sus errores. Cada sala guardaba el recuerdo de una mentira. Cada obra de arte parecía mirarlo con acusación. Se exilió del mundo, cancelando reuniones, ignorando llamadas, permitiendo que el polvo se acumulara no solo en los muebles, sino en su propia alma. La soledad que tanto temía era ahora su penitencia autoimpuesta. La noticia, cuando llegó, no vino a través de una llamada o un mensaje,
sino de la forma más impersonal y pública posible. Hojeando un periódico internacional, vio un pequeño artículo en la sección de arte. El titular era discreto, pero para él gritaba: Crepúsculo en Aranjuez, la obra maestra perdida de Rusiñol, reaparece en un taller de Jerez. El artículo narraba la increíble historia del descubrimiento, el trabajo de toda una vida de la brillante historiadora Elena Vega para recuperar el legado de su familia. El texto elogiaba su perseverancia y conocimiento. Su nombre, Adrián Montenegro, no se mencionaba ni una sola vez. Había sido completamente extirpado de la historia de ella. Una sucia nota a pie de página que había sido borrada. Aquel artículo no le trajo el cierre que secretamente deseaba. En lugar de eso, la victoria de ella, limpia y merecida, solo sirvió para ahondar el abismo de su propia vergüenza. Ella había luchado por algo real, por la historia, el honor y el amor. Él, por su parte, había luchado solo contra los molinos de viento de su propia paranoia. Miró su galería, las paredes repletas de obras compradas como inversiones, como trofeos, y por primera vez sintió el profundo vacío de su colección, de su vida. El mensaje de Elena resonaba en su mente, ya no como una maldición, sino como una pregunta que exigía respuesta. Espero que puedas vivir con lo que le has hecho al tuyo. Fue Héctor quien finalmente rompió su aislamiento. El viejo jefe de los establos entró en la biblioteca mal iluminada, donde Adrián se escondía sin anunciarse, con la preocupación grabada en cada arruga de su rostro. «Patrón», dijo con voz firme pero amable, «el polvo se está apoderando de esta casa, y la tristeza se está apoderando de usted. Sea lo que sea que haya hecho, esconderse aquí no lo arreglará. El orgullo es un mal compañero». Adrián no tuvo fuerzas para defenderse ni para mantener la fachada. El orgullo ya se había convertido en cenizas. Por primera vez en su vida, Adrián se confesó ante otro hombre, no con los sórdidos detalles de la amnesia, sino con el núcleo de su fracaso. «La juzgué, Héctor», la condené sin un juicio justo, basándome en mis propias heridas. Me convertí en el tipo de hombre que mi padre siempre me advirtió que no fuera, un cínico que solo cree lo peor de las personas. Y en el proceso, destruí a la única persona que vio algo bueno en mí. Las palabras salieron crudas, dolorosas. Una admisión de culpa que era el primer paso para salir del abismo. Héctor escuchó en silencio, con la mirada sabia de quien ha visto pasar muchas estaciones. «Los fantasmas del pasado solo tienen el poder que les damos, patrón», dijo el anciano con una profunda sencillez. «Un hombre no se mide por sus errores, se mide por lo que hace para enmendarlos». El legado de su padre, con todo el respeto, tuvo sus propias sombras. «El suyo no tiene por qué ser igual». La mención específica a su padre golpeó a Adrián con la fuerza de una revelación. Ese era el camino. No se trataba solo de su error con Elena, sino de un patrón, de una herencia, una nueva determinación, frágil pero real, comenzó a tomar forma dentro de él. El objetivo no era reconquistar a Elena. Sabía que el amor y la confianza de ella eran territorios perdidos que quizás nunca más podría volver a pisar. El objetivo era la redención, era convertirse en un hombre que pudiera vivir consigo mismo. Se encerró en su despacho, y por primera vez en años su foco no era multiplicar su fortuna, sino diseccionarla. Inició una investigación implacable, no sobre Elena, sino sobre su propio padre y el origen de su colección. Con los mejores investigadores privados que su dinero podía pagar, se sumergió en el pasado. Rastreó la procedencia de la pintura de Sorolla y descubrió una sórdida historia de adquisición hostil en la España posfranquista. Su padre, un hombre ambicioso y a veces cruel, no solo había comprado la pintura de una fuente dudosa, sino que probablemente conocía su secreto. Había usado su influencia para intimidar al galerista que la había escondido, adquiriendo la obra por una fracción de su valor, aprovechándose del caos y del miedo de aquella época. La verdad era más fea de lo que imaginaba. El éxito de su familia, el mismísimo cimiento de su vida de privilegios, estaba manchado por la misma injusticia que había definido la vida de Elena. El robo del legado de ella no era solo un crimen del pasado, era la base sobre la cual su propio legado había sido parcialmente construido.
Se dio cuenta de que su cruel prueba no había sido un acto aislado de paranoia. Había sido la manifestación final y tóxica de una herencia de desconfianza y poder. No solo la había herido él era el heredero de quien la había herido primero. Y entonces, en medio de los documentos e informes polvorientos, Adrián supo exactamente lo que tenía que hacer. No era una disculpa, no era un cheque, era algo mucho más grande, un acto de restitución pública, una corrección histórica que redefiniría el nombre de Montenegro para siempre. Empezó a hacer las llamadas, a sus abogados, a los directores del Museo del Prado en Madrid y del Museu Nacional d'Art de Catalunya en Barcelona. No iba solo a enmendar su error, iba a desmantelar y reconstruir el legado de su padre, ladrillo a ladrillo, en la plaza pública, esperando que, en el proceso, pudiera por fin empezar a construir el suyo propio. Pasaron 3 meses de un silencio absoluto entre ellos. Elena se dedicó a supervisar la restauración final de Crepúsculo en Aranjuez, un trabajo de amor que era también su cura. Un día, llegó una invitación oficial en un sobre con membrete. El Museo del Prado en Madrid la invitaba a ser la huésped de honor en una ceremonia especial para celebrar la restitución de un tesoro nacional. La pintura de su abuelo sería revelada al público por primera vez en casi un siglo. Para Elena, era la conclusión perfecta, el capítulo final y triunfante de una búsqueda que había durado toda una vida. El nombre de Adrián no aparecía por ninguna parte en la invitación. La noche del evento era un mar de elegancia y cultura. Historiadores, coleccionistas, ministros y la prensa se reunieron en el gran salón del Prado. En el centro de todo, sobre una pared de terciopelo carmesí, estaba la pintura. Crepúsculo en Aranjuez era aún más bello de lo que las fotos antiguas sugerían. Los colores vibrantes, la luz melancólica capturada con la maestría de Rusiñol. Verla allí, de vuelta al mundo, le dio a Elena una sensación de paz tan profunda que las heridas de las últimas semanas le parecieron lejanas. Había cumplido su promesa. El apellido Vega había sido honrado. El director del museo subió al estrado, su voz resonando por el silencioso salón. Habló sobre la importancia de la memoria, sobre las cicatrices que la historia deja en el arte y sobre el poder de la justicia, aunque sea tardía. Y entonces dijo algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. El extraordinario redescubrimiento y devolución de esta obra maestra ha sido el trabajo de toda una vida de la señorita Elena Vega. Pero la reparación completa de la injusticia histórica que la rodeaba solo ha sido posible gracias a la integridad de un hombre, el señor Adrián Montenegro. Un murmullo recorrió la multitud cuando Adrián apareció por una puerta lateral y subió al escenario. Estaba más delgado, y la arrogancia habitual de su porte había sido reemplazada por una solemne gravedad. No miró al público. Sus ojos encontraron los de Elena a través del salón, y lo que ella vio en ellos la dejó sin aliento. No había desafío ni súplica. Solo había el peso de un hombre que se había enfrentado a sí mismo y no le había gustado lo que había visto. Parecía por primera vez verdaderamente despojado de sus defensas. La voz de Adrián era firme, sin emoción, como la de un hombre leyendo una sentencia. No contó la historia de su cruel prueba. Contó una historia más antigua y más sombría. Confesó públicamente el papel de su padre en la adquisición poco ética de la pintura de Sorolla, reconociendo que el imperio Montenegro se había construido. Sin parte sobre la pérdida de la familia Vega. Entonces se giró hacia Elena y su voz se quebró por un instante. Cometí un error que las palabras no pueden reparar. Proyecté las sombras de mi pasado sobre una mujer de luz, y por esa ceguera estaré eternamente arrepentido. Pero el mayor shock estaba aún por llegar. El arrepentimiento sin acción es solo autocompasión, continuó. Por lo tanto, para honrar a la familia a la que la mía perjudicó, anuncio esta noche la creación de la Fundación Vega para la Restitución Artística. Explicó que la fundación, dotada con 50 millones de euros de su fortuna personal, tendría como única misión financiar la investigación y las batallas legales de otras familias que buscan recuperar obras de arte robadas durante los años oscuros de la historia de España. Estaba transformando su herencia manchada en un faro de esperanza para otros. Para financiar esta fundación,
hizo un anuncio final que dejó a la élite española boquiabierta. Las 10 obras más importantes de la colección de su padre, El corazón del legado Montenegro, serían subastadas, y todos los beneficios se destinarían a la Fundación Vega. En un acto público e innegable, estaba desmantelando su pasado para construir un futuro más justo para los demás. El salón se quedó en silencio por un momento, antes de estallar en aplausos. Elena no aplaudió, solo lo observaba, con las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Lágrimas de shock, de validación y de una emoción abrumadora que no lograba nombrar. Cuando la ceremonia terminó y el salón empezó a vaciarse, él se acercó a ella. Se quedaron en silencio durante un largo momento, frente a la pintura que los había unido y separado. «No he hecho nada de esto para recuperarte, Elena», dijo en voz baja, con la voz cruda de honestidad. «Sé que eso puede ser imposible. Lo he hecho porque necesitaba convertirme en un hombre que no necesita pruebas para creer en la bondad. Lo he hecho para merecer el derecho a llevar mi propio nombre». Elena lo miró, al hombre que la había roto y que de forma impensable la había enaltecido. La rabia se había disipado, dando paso a una comprensión dolorosa pero profunda. «El legado de mi familia no era solo la pintura, Adrián. Era el honor. Tú no lo has encontrado. Lo has inmortalizado para que el mundo entero lo viera». No dijo «te perdono», pero el perdón estaba implícito en el reconocimiento de su sacrificio. La herida era demasiado grande para un romance, pero la verdad era lo bastante fuerte para algo más. Extendió la mano, no en un gesto romántico, sino como un pacto entre dos supervivientes de una guerra que ellos mismos habían creado. «Empecemos de nuevo», dijo ella con voz clara y firme. «Me llamo Elena Vega y es un honor conocerle». Adrián tomó su mano, y el contacto no envió una chispa de pasión, sino un calor de respeto mutuo. «Me llamo Adrián Montenegro, y estoy empezando hoy a construir un legado del que algún día quizás pueda sentirme orgulloso». Lado a lado, miraron la obra maestra no como amantes, sino como guardianes de una nueva historia, una que demostraba que la verdadera fuerza no reside en no equivocarse nunca, sino en el coraje de enfrentarse a la propia oscuridad y, a cualquier precio, arreglar lo que se ha roto.